Bueno, vamos a hablar sobre el modelo y teoría de Florence Nightingale. Como ustedes recordarán, mencionamos que Florence Nightingale es considerada la madre de la enfermería profesional. Estamos hablando del año 1850. De hecho, celebramos todos los años su natalicio, que es el 12 de mayo, y donde celebramos nuestro Día Internacional. Es de mencionar que esta clase es una clase que está adaptada y pertenece a la profesora Ana María Álvarez, que es la coordinadora académica de la carrera de enfermería. Como siempre, mencionarles que los resultados de aprendizaje de este contenido se relacionan con que ustedes analicen el concepto de persona bajo la mirada de las teorías y modelos y relacionen las bases teóricas que sustentan nuestra profesión y disciplina. Vamos a ver un poco de la biografía de Florence Nightingale. ¿Por qué es importante una biografía de una persona? Porque la sitúa en un contexto social, cultural, histórico, en una época donde probablemente, estamos hablando de una época victoriana, donde las mujeres eran criadas para tener hijos, casarse y si no, para ingresar a un convento. Bueno, Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, y gracias a su padre ella recibió una educación para la época que era más abierta de lo habitual. Escribió en su diario acerca de la llamada divina que había recibido, donde mencionaba que Dios me habló y me pidió que sirviera. Es así como en el año 1851, ella ya tenía, si uno saca la cuenta, de 1 a 10, 9, 6 a 12, perdón, de haber tenido como unos 29, 30 años más o menos. Y ella se unió al hospital en Kaiserswerth, en Alemania. Y es ahí donde después de terminar su formación profesional, perdón, su formación, todavía no existía la profesión de enfermera. Acuérdense que las enfermeras en ese entonces se formaban al alero de diaconisas, de monjitas en hospitales. Ella, cuando terminó, después de su formación de 2 años, se convierte en superintendente del Hospital de Londres, y durante la guerra de Crimea, junto a un grupo de enfermeras, atendían soldados británicos. Ella, a propósito del famoso metaparadigma, ¿se acuerdan? El metaparadigma, salud, entorno, cuidado, persona. Ella se preocupó particularmente del entorno y del estado de salud de los soldados. Los soldados llegaban heridos, llegaban en muy malas condiciones, había una alta mortalidad, básicamente porque las heridas se infectaban. Recuerdo una historia de ella, cuando ella se da cuenta que la ropa de los soldados colgaba en el suelo, en el piso, y se manchaba con una sustancia oscura de muy mal olor, y eso implicaba que los soldados se infectaban, porque se tapaban con esa misma ropa. Bueno, y ella, con este espíritu, digamos, de investigación, siguió el camino de donde llegaba este líquido de mal olor, y que resultó ser que venía de un cementerio de caballos. Entonces, obviamente, los pacientes se infectaban con Clostridium y con otras bacterias altamente peligrosas y morían. Y por lo tanto, la mirada de ella fue preocuparse del entorno y del estado de salud de estos soldados. Fue llamada la dama de la lámpara, porque ella en las noches, digamos, acuérdense que no había luz, que así de cierta manera caminaba por el hospital viendo a los enfermos, introdujo un sistema de turnos que permitía poder evaluar a los enfermos, porque los enfermos no se cierra el hospital, no, o sea, existe el concepto, acuérdense, de continuidad en los cuidados.
Cuando ella regresó de la guerra, recibió honores de la reina. Aparte de honores, recibió mucha plata, ella no necesitaba plata en realidad porque ella venía de una familia pudiente, pero obviamente que formar una escuela de enfermería significaba mucho dinero y por lo tanto recibió muchas donaciones y medallas y honores. Y en el año 1870 y tanto funda el Santo Tomás Hospital y el King College Hospital de Londres. Ella murió como una santa mujer, como todo el mundo quisiera morir. Murió el 13 de agosto de 1910 mientras dormía. Bueno, Florence Nightingale, a propósito del metaparadigma, ella se preocupó del entorno y de todas las condiciones y ella hablaba de las fuerzas externas que influían en la vida y el desarrollo de un organismo. O sea, ella dentro de su conocimiento y de su quehacer se dio cuenta que habían situaciones externas al entorno del paciente que de una u otra manera determinaban la vida y el desarrollo de un organismo. También se dio cuenta que en este entorno habían aspectos físicos que estaban constituidos por los elementos físicos en lo que el paciente era tratado, el lugar, el entorno, la cama, el espacio. Y también había un entorno psicológico que ella dijo que podía haberse afectado por factores estresantes, que implicaba también la recogida de datos sobre la enfermedad y la prevención de la misma. O sea, si uno lo piensa, esta mujer para esa época fue tremendamente visionaria, son todos conceptos que uno maneja ahora en los actuales teorías y modelos de enfermería. Ella describe 5 componentes de este entorno. Primero habla de la ventilación. Habla de que el aire que respiramos debe ser puro, que no nos debe provocar ningún resfriado. Reconocía este elemento del entorno como causa de enfermedades y su recuperación, tanto en la vivienda como en la habitación, y por eso es que abría las ventanas colocando al paciente en un lugar adecuado en la habitación, para que este paciente no recibiera, digamos, entre comillas, mucho aire, mucho frío, pero a la vez se daba cuenta que este aire puro limpiaba el entorno del paciente. También dijo que la temperatura enseñó a las enfermeras que mediante la palpación de las extremidades del paciente se calculaba la pérdida de calor, si tenían los pies más helados, las extremidades frías o tenía aumentada la temperatura. Y también habló de la iluminación. ¿Se fijan? Todos fenómenos del entorno. Si uno pudiera hablar de cuál era el método paradigma de la teoría de Florence Nightingale. La iluminación descubrió que la luz solar era una necesidad específica de los pacientes. Por lo tanto, la luz poseía efectos tanto reales y tangibles sobre el cuerpo humano. De esta manera, dijo, la luz posee efectos reales y tangibles sobre el cuerpo humano. ¿Quién no ha observado alguna vez el efecto purificador de la luz, especialmente la luz solar, en el aire de una habitación? Para poner esto en práctica, le enseñaba a las enfermeras a colocar a los pacientes en contacto con la luz solar. ¿Qué habló con respecto a la higiene? Se refería a que los pacientes, decía que un entorno bien ventilado, con un baño frecuente del paciente, inclusive diario, enfermeras que se bañaran todos los días, delantales limpios y lavaban manos frecuentes, de una u otra manera determinaba también la limpieza del paciente. En esa época todavía no aparecían los conceptos de Louis Pasteur, ni de esterilización, ni nada de eso. Bueno, para que ustedes vean que ella en ese sentido fue una mujer visionaria. Y con respecto al ruido, decía que podía la enfermera que... qué importante mencionarles de lo que vimos recién. O sea, no solamente la limpieza del paciente, sino también ella hablaba que las enfermeras debían bañarse todos los días. Acuérdense que era una época en que no había agua potable, por lo tanto no había ducha, entonces bañarse era un tema. Sin embargo, ella consideró y exigió que las personas que estaban a cargo de cuidar a otros tenían que también estar limpios, delantales impecables, inmaculados. Con respecto al ruido, ella dijo que pedía a las enfermeras que evaluaran la necesidad de tranquilidad e intervinieran si era necesario. O sea, este ruido extremo, así como cuando uno va a los hospitales y aparece esa enfermera así con
con un dedo así haciendo silencio. Bueno, el silencio también es importante porque acuérdense que se consideran factores estresantes. Y ella decía que la tranquilidad era importante considerar el cuidado de los pacientes. Y por supuesto que la alimentación enseñó a las enfermeras a valorar no solo la ingesta alimentaria, sino que también el horario de las comidas y el efecto sobre el paciente. Ella también se centró en el medio ambiente. Ella creía que un entorno saludable era necesario para los cuidados de enfermería. Si uno lo piensa ahora, chiquillo, con respecto a los factores ambientales, el medio ambiente, el cambio climático, por Dios que tenía razón. O sea, indudablemente que el medio ambiente influye en un entorno saludable para este paciente o para cualquier ser humano. Y eso es un paradigma. ¿Cuáles son las afirmaciones teóricas de ella? Acuérdense, estas teorías, este conjunto de conceptos. Decía que la enfermedad la miraba como un proceso reparador. ¿Por qué? Porque permitía a las personas partir desde un punto negativo y llegar a un punto positivo que era el mejorarse. La función de la enfermera era facilitar este proceso y las enfermeras debían usar el sentido común, la capacidad de observación, la perseverancia y el ingenio en su práctica. Cuando uno mira esto, uno dice, bueno, es lo que uno de una cierta manera fomenta en ustedes, que es que tengan sentido común, que tengan capacidad de observación, que sean perseverantes, que tengan capacidad, criterio, ingenio en su práctica. Ella no estaba tan alejada de lo que se pide actualmente. Y por supuesto la vocación, o sea, ¿por qué no lo menciono, no se mencionó como cosa primaria? Porque se daba por hecho que si una persona tenía vocación, podía practicar esto. Y el compromiso, por supuesto. Habló que la relación personal, primero había una relación profesional, el principio de confianza, la confianza que debieran sentir. Ella hablaba particularmente del interés por los pobres. Acuérdense que estamos viviendo una época victoriana, una época donde las clases sociales estaban súper marcadas, súper marcadas. Por lo tanto, existía este concepto de la caridad, del hacer el bien, y por lo tanto ella habló de la relación profesional, del interés de cuidar a otros, particularmente a las personas más pobres. También la importancia de tomar decisiones en torno a la salud del paciente. Y este es un muy importante concepto ético moderno, chiquillo, la capacidad de tomar decisiones, sobre todo fundamentada en aspectos científicos, en enfermería basada en la evidencia. Bueno, ella habló de del metaparadigma de ella, se fundamentaba, digamos, su fundamento y más importante era el medio ambiente. Decía que la persona es un ser pasivo que se debe controlar su entorno. Acuérdense que esta es una mirada muy antigua, por lo tanto no existía todavía este concepto de holístico, ni tampoco existía este concepto técnico, ni tampoco que el paciente tenía derecho. No, ella dentro de su formación, de su cultura y del instante histórico en que ella se desarrolla, dice que la persona es un ser pasivo que se debe controlar su entorno. Dice que la salud es un proceso reparador que impone la naturaleza. Dice que el entorno significa que hay que ayudar a la naturaleza controlando los entornos internos y externos. ¿Y qué dice de la enfermería? Que es el ser responsable de la salud de las personas. Este es el metaparadigma que postuló Florence Nightingale. Si uno lo lleva a lo que son los conceptos actuales, los postulados actuales, no distan mucho. Pequeños cambios, como por ejemplo pensar que las personas no son pacientes pasivos, son personas activas con derecho pensante, ¿no es cierto? Indudablemente que la salud es un proceso reparador que impone la naturaleza, o sea, y aquí dice que el entorno, el medio ambiente, todas estas cosas influyen en el bienestar de una persona y coloca a la enfermera en un lugar con una tremenda responsabilidad. Es responsable de la salud de las personas. Claro, si uno piensa ahora, esto es como la educación, nosotros somos facilitadores.
pero finalmente cada uno de nosotros es responsable de nuestra salud, ¿no es cierto? Pero imagínense, estamos hablando de una época donde había una guerra, donde llegaban, digamos, los soldados heridos, en fin. Si uno pudiera aplicar el modelo de Florence Nightingale, uno podría, por ejemplo, decir, tenemos un paciente de 82 años que está hospitalizado desde hace una semana por una quemadura que sufrió en una de sus piernas. Según ella, causa un accidente en la cocina. Antes de su ingreso vivía sola. Al ingreso declara no tener familia. Sus únicas redes de apoyo son sus vecinos y su única compañía es un perro el cual está al cuidado de su vecina. Y pide constantemente verlo y normalmente se queda llorando cuando habla de él. Si uno pudiera aplicar el modelo, diría, ¿qué pasó? Ella tuvo un accidente externo, una quemadura, ¿no es cierto? Ella es una señora que se quemó una de sus piernas. Tuvo un accidente a causa de un hecho doméstico en la cocina. Ella vive sola, no tiene quien la ayude, quien la cuide. Es lo único que tiene, como la canción, un perrito que le ladra, y era su perrito. Y ella siente mucha pena porque dentro de su entorno ese perro para ella tiene un significado de compañía. Y llora porque lo extraña y porque lo echa de menos. O sea, si se fijan, si uno pudiera aplicar o decir qué cosas de los modelos antiguos que nos plantea Florence Nightingale es aplicable a un caso como este, claro que sí, pues chiquillo. Ella se quemó por un hecho externo, se quemó por una noxa que significa el fuego de la cocina. Desde el punto de vista psicológico, ella está sola, solo tiene un perro. ¿Qué voy? Las historias de las personas no cambian desde el punto de vista de las enfermedades, han cambiado, bueno, tenemos una tremenda pandemia ahora, pero ¿a qué me refiero? Que si uno pudiera aplicar estas cosas tan básicas que ella tenía en cuenta, que era el entorno, que era el medio ambiente, que había que proporcionarle al paciente las mejores condiciones para que la naturaleza actuara, por supuesto que toman un sentido. Bueno, aquí tienen alguna bibliografía con la cual consultar. Si hay algunas dudas sobre este modelo de Florence Nightingale, sugiero que en su clase del día jueves le puedan preguntar a la profesora Claudia Vega. Bueno, vamos a ver ahora otro modelo un poco más moderno, que es el de una teorista que se llama Elizabeth Anderson. Vamos a buscarlo. Elizabeth Anderson es mucho más contemporánea a nosotros, a diferencia de Florence Nightingale, que nació en el siglo pasado. Aquí tenemos otro modelo de teoría de enfermería. Elizabeth Anderson, perdón, nuevamente vamos a representar que nuestros resultados de aprendizaje son exactamente los mismos. En todo este proceso de modelos y teoría está analizar el concepto de persona bajo la mirada de la teoría y relacionar las bases teóricas que sustentan nuestra profesión. Elizabeth Anderson fue una profesora emérita de la Universidad de Texas y fue profesora de la Escuela de Enfermería de Galveston en Texas. Ella ha participado en numerosas investigaciones y fue autora de varias publicaciones y libros. Ella habla, ¿cuál es su modelo de enfermería? Acuérdense que primero están los modelos, después la teoría. Ella habla de la comunidad participante. Se fijan que aquí el metaparadigma de ella es el entorno, ¿no es cierto? Y el paciente. Pero aquí ella le da una real importancia al entorno. ¿Ella qué dice? Ella centra el reconocimiento de todas las variables y factores que influyen en el reconocimiento de una comunidad. Habla de estresores externos y estresores internos, es decir, propio de la persona y su ambiente, como externos presentes en el suprasistema, es decir, fuera de los límites de la comunidad. O sea, ella aquí menciona que hay un entorno que podría estar influyendo en la persona y ese entorno es la comunidad.
¿Cuáles son los principales elementos del modelo de Elizabeth Anderson? Dice que la comunidad está compuesta por un núcleo central formado por personas con características propias y eso está rodeado por un ambiente que está dividido en 8 subsistemas. Ella habla de la rueda de la valoración. Ella habla que los subsistemas son el ambiente físico, la educación. Ella habla además de la comunicación, la economía, la recreación, habla de los servicios básicos, habla también de todo lo que significa la educación de las personas. Ella habla entonces de este concepto de comunidad como núcleo central y alrededor de ella esta rueda de valoración que son formados por 8 subsistemas que les mencioné. ¿Cuáles son los principales elementos del modelo de la comunidad participante de Elizabeth Anderson? ¿Se acuerdan? Florence Nightingale hablaba solamente de un paciente y su entorno. Bueno, Elizabeth Anderson está hablando de un paciente, un entorno y en ese entorno la comunidad. El proceso de enfermería que describe este modelo dice que es la herramienta que utiliza, el proceso de enfermería es la herramienta, ¿no es cierto?, que utilizamos los enfermeros para abordar, en este caso, la comunidad con un enfoque unificador, facilitando la definición acerca de los problemas de enfermería y comprendiendo mejor a la comunidad en su interacción con el ambiente. Ella menciona 5 etapas del proceso de enfermería en relación a Anderson, bueno, y McFarlane, que son ambas dos quienes describieron este modelo de comunidad participativa. Primero dice, en todo proceso de enfermería hay un proceso de valoración, es decir, yo me sitúo y veo en qué contexto estoy. Y ella dice que la comunidad está representada por esta rueda de valoración, al centro está la comunidad y alrededor están los 8 subsistemas, educación, medio ambiente, posibilidades de tener agua, luz, alcantarillado, educación, ¿cierto? Bueno, ella después de esta valoración dice, el análisis diagnóstico, ¿qué es? Es el estudio de los datos obtenidos de la valoración con el objetivo de tener una imagen clara de los factores que generan estrés al interior de la comunidad. El diagnóstico le da dirección a las intervenciones de enfermería y a las metas. Ya, primero ella dice, veamos, ¿cuál de todos estos subsistemas están alterados y que influyen en una comunidad? Después, veamos, ¿cuál de estos subsistemas significan un factor estresor que provoca daño al interior de la comunidad? Después viene el proceso de planificar la intervención. Una vez que ella valide el diagnóstico, se fijan metas, se identifica la factibilidad de llevar a cabo el programado y se consideran cuáles son los recursos y obstáculos que pueden interferir en lo planeado. Este modelo tiene una aplicación súper relevante en la que es la intervención a nivel comunitario, chiquillos. La enfermería comunitaria que van a ver ustedes en su pueblo. Y ya me imagino que están viendo en la asignatura que se llama Introducción al Trabajo Comunitario. Bueno, aquí hay un modelo que en la actualidad se aplica a este trabajo comunitario, que es el modelo de Elizabeth Anderson y de la comunidad participante. Una vez que valoraste, identificaste cuáles son los estresores que alteran esta comunidad, planifica e interviene y dice, a ver, ¿qué es lo que yo necesito para intervención de esta comunidad? Necesito educación, necesito vacunación, necesito promoción, ¿qué es lo que necesito? Y lo implementa. En esta fase, el proceso de enfermería se lleva a cabo el plan. Aquí es fundamental la participación activa de toda la comunidad. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora en esta actual pandemia, claro, fortalecimos todo lo que tenía que ver con el nivel terciario, ¿no es cierto? Se potenciaron las unidades intensivas, se compraron ventiladores, se convirtieron camas. Ok, pero si uno vuelve donde parte el coronavirus, donde comienza el contagio, es en la comunidad. Aquí parte con esta comunidad. ¿Y cuál es el rol de la comunidad? Diagnosticar, trazar, seguir, buscar todos los contactos, ¿no es cierto? Por lo tanto,
aquí hace sentido el que un estresor, que significa un virus, altera una comunidad que se infecta. ¿Y cómo se tiene que implementar esto? A través, inicialmente, de todo lo que es la atención primaria de salud. ¿Cómo? A través de la detección de los casos, del seguimiento, de los contactos. ¿Se fijan? Y es por eso que actualmente la mirada actual para el manejo del coronavirus se vuelve hacia la atención primaria. Y es aquí donde este modelo de comunidad participante tiene sentido. La comunidad toda coopera. También, por ejemplo, el tema de la falta de alimentación. Los alcaldes se hacen cargo y a través de la comunidad reparten la comida hacia los vecinos, reparten las cajas, ¿se fijan? La comunidad participativa. ¿Y cómo evalúo? Tengo que evaluar la respuesta de la comunidad a un programa de salud con el fin de medir el progreso hacia el logro de las metas y objetivos propuestos. En el caso del coronavirus, ¿cuál va a ser la evaluación? Vamos a evaluar una vez que veamos cuál fue la respuesta, si logramos o no bajar los índices de contagio, si logramos o no intervenir a nivel primario en relación a este flagelo o a este estresor dentro de este modelo. Por lo tanto, Elizabeth Anderson, con respecto a nuestro metaparadigma, acuérdense, el metaparadigma de enfermería, ¿cuál es? Persona, salud, entorno, enfermería. Con respecto a la persona, ¿qué dice? La comunidad está concebida como un grupo, una población con al menos una característica común como ubicación geográfica, ocupación, raza, interés común. ¿Se fijan que aquí hace sentido lo que es la enfermería comunitaria? Donde se identifican las personas en SECOF, en CEFAM, ¿no es cierto? Ellos están inscritos. Con respecto al entorno, ¿qué dice? Que todas las condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan el desarrollo de la comunidad, que a la vez también parte del ambiente. ¿Qué habla de la salud? Un estado de equilibrio en que los 8 subsistemas que plantea esta teoría están en armonía y así el conjunto puede desarrollarse en su máximo potencial. ¿Se acuerdan lo que hablábamos, estos 8 subsistemas que rodeaban a esta comunidad central? Si alguno de estos se altera, obviamente que puede producir un desequilibrio en la salud. Y finalmente, las enfermeras, ¿quiénes somos en este modelo de Anderson? Somos profesionales que con visión única y holística contribuyen a la salud de la comunidad, participando en la valoración, detección de problemas, planificando, ejecutando, interviniendo en los problemas y evaluando los efectos de esta en la comunidad. Así se plantea el metaparadigma del modelo de Elizabeth Anderson, que tiene una visión de comunidad participante y que este modelo es utilizado fundamentalmente en las actividades a nivel de primario de atención, es decir, comunidad. Bueno, acá está exactamente lo mismo. Y eso es, chiquillos. Les quise mostrar estos dos modelos, uno bien antiguo, que es el de Florence Nightingale, pero que finalmente ella determina de manera científica, de manera absolutamente profesional, cuáles serían aquellos factores que influyen en la enfermedad de un paciente. ¿No es cierto? Vimos el ruido, la luz, el aire, el agua. Y bueno, y después vimos un modelo moderno, que es el modelo moderno, hablo del año 1960, 70, digamos claro, uno dice el siglo pasado, pero está dentro, es mucho más moderno de lo que planteaba Florence Nightingale. El modelo moderno habla de que efectivamente Elizabeth Anderson dice que hay una comunidad que participa, una comunidad central donde existen 8 subsistemas alrededor que pueden verse alterados y pueden provocar un factor estresor y provocar un desequilibrio y enfermar a la comunidad. Pero es la comunidad también la que tiene que dar respuesta y cuidarse. ¿Y cuál es el rol de la enfermera? Promover, ayudar, lograr que esta comunidad logre el máximo de su capacidad funcional y de su salud a través de actividades de educación, de programación, perdón, de promoción, etc. ¿Qué quise decir con esto? Que independiente de lo antiguo que haya sido el modelo Florence Nightingale o que en los años 60 se haya hablado del modelo de comunidad participativa de Elizabeth Anderson,
hacen un gran sentido a lo que hacemos ahora actualmente como enfermeros. ¿Qué quiero decir con esto? Que los modelos y teorías de enfermería nos dan un lineamiento de nuestro actuar profesional. Bueno, vuelvo a repetir, si alguno tiene dudas, consultas respecto a este tema, eh, plantearlo a la profesora Claudia Vega en la clase del día jueves. Muchas gracias y buenos días.